Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 22, mes 6. Segunda de Reyes, capítulo 3. Se presenta el reinado de Joram, quien fue hermano de Ocosías, hijo de Acab. Ocosías murió después de 2 años de reinado, sin dejar heredero. Por tanto, quien siguió en la línea de sucesión al trono fue su hermano Joram. Este hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios, al igual que sus padres Acab y Jezabel. Podemos decir que con tales padres era bastante difícil que alguien pudiera ser piadoso, porque tenía un claro ejemplo de idolatría e impiedad. Sin embargo, lo único destacable en su reinado fue que retiró las estatuas de Baal que su padre Acab había levantado. Es increíble ver que aún en este escenario y en este contexto el Señor dio la victoria a este rey sobre Moab, así como antes había dado la victoria a Acab sobre los sirios. El Señor, a pesar de la existencia de reyes impíos, de igual forma bendice al pueblo de Israel, lo que en este caso aumenta su condenación, porque en lugar de volverse a él por esa misericordia que les demostró, ellos siguieron endureciendo sus corazones y permaneciendo en rebelión. En la batalla contra Moab, un factor decisivo fue la presencia de Josafat, rey de Judá, quien se hizo presente debido a una alianza con Joram, rey de Israel. En ese sentido, Eliseo, el profeta, afirmó que solo por respeto a Josafat entregaría palabra de Dios en este caso, por lo que finalmente la voluntad de Dios respecto a esta batalla fue que acudieran a luchar contra Moab. Pero, ¿por qué Josafat, siendo un rey piadoso, formó una alianza con Acab y sus hijos, siendo ellos absolutamente idólatras e impíos? Porque con esto aprendemos que, a pesar del cuestionamiento hacia Josafat y su alianza con Joram, el remanente del Señor que se menciona en la Biblia son aquellos que permanecen en la fe y en la obediencia en medio de la impiedad de su pueblo. Ese remanente es un poder preservador y provoca que también el Señor bendiga a otros que no son creyentes, solo por la presencia de ese remanente. La iglesia en el mundo es sal y luz. El hecho de que sea sal implica que guarda de la corrupción. Durante ese tiempo que no había refrigerador o cadenas de frío, la sal se utilizaba como un elemento para preservar la carne y así impedir su pudrición. Asimismo, la iglesia, el remanente de Dios en el mundo, actúa como un poder preservador para que el pecado no avance y lo cubra todo. Esta coalición de reyes de Joram, Josafat y el rey de Edom triunfó sobre los moabitas, pero el rey de Moab fue tan impío que sacrificó a su propio primogénito en la muralla de la ciudad, y eso hizo que su gente tomara mucho valor y se enfurecieran contra los israelitas, tanto que finalmente terminaron rechazando la invasión, pero aún así se considera que Israel triunfó. Notemos cómo los horrorosos defectos y nefastos frutos de la idolatría terminan incluso con padres que sacrifican a sus hijos ante sus dioses falsos. Capítulo 4. Encontramos 2 episodios en que Eliseo ayudó a 2 viudas. Las viudas en la antigüedad formaban parte del grupo más desposeído y desprotegido de la sociedad. Por tanto, no es algo para menospreciar el hecho de que Eliseo esté ayudando a estas viudas, y que para ambos casos el Señor está acompañando el ministerio de la palabra de Eliseo, con señales que confirman que su predicación viene de él. Dios está diciendo en otras palabras que él está con este profeta. La obra de Eliseo con sus milagros sería una sombra de lo que iba a ser la obra de Cristo, quien alimentó sobrenaturalmente a su pueblo con algo que se parece mucho a la forma en que fue multiplicado el aceite de la viuda, y además resucitó a hijos de varias mujeres que los lloraban. También revivió entre los muertos al hijo de una viuda y varias otras personas. Con eso Jesús demostró que era la resurrección y la vida, y con eso llevó al punto máximo lo que era solo anunciado por profetas como Elías y Eliseo. Salmo 140 fue escrito por el rey David, quien suplica ayuda contra quienes lo persiguen. Nuevamente, David, en medio de la angustia, la aflicción y la incertidumbre, clama al Señor por auxilio. Nótese que él no busca ayuda humana en primer lugar, sino que clama a Dios y sabe que solo en Jehová está su esperanza y salvación. Esta misma actitud del rey David debe estar en nosotros. El rey además presentó su petición al Señor de forma sincera. Así debemos rogar a Dios para que no conceda al impío sus deseos y que no se hagan realidad sus pensamientos, porque lo que desea el impío es, en su totalidad, contrario a la palabra de Dios. El Señor también toma a cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados, y quedémonos con lo maravilloso que es esto, porque podemos confiar en que Él nos guardará y hará justicia. Esta petición, el Señor la contesta en Jesucristo como el Mesías Rey que juzga a su pueblo con justicia y se ocupa de las necesidades de los afligidos y menesterosos, siendo la mayor de ellas la salvación de nuestra condenación eterna. Termina el texto con una promesa maravillosa, que los rectos morarán en su presencia. En este mundo podemos sufrir aflicción, pero confiamos en que nuestro Salvador ha vencido al mundo, como dice Juan 16:33. Y no solo eso, alabaremos su nombre eternamente y podremos habitar ante su presencia. Todo esto es posible únicamente por la
obra salvadora de Jesucristo, quien pagó nuestra condena y nos ha dado su justicia perfecta, por lo cual podemos tener entrada en la salvación eterna. Proverbios capítulo 17, versículo 22. El estado de nuestro corazón va a influir en nuestra salud corporal, pues el corazón alegre es una buena medicina. Si vivimos en el gozo y la confianza en el Señor, disfrutaremos de esa plena comunión con Él, lo que será beneficioso no solo para nuestra alma, sino para la salud de nuestro cuerpo también. Pero el espíritu triste seca los huesos, en aquellos momentos en que nos enfrentamos a angustias que pueden ser por diversas razones. Por ejemplo, puede ser el resultado de un pecado, como en el caso de David en el Salmo 32, o también de dificultades que enfrentamos en la vida, no necesariamente relacionadas con un pecado, como en el caso de Job. Es importante que no seamos prontos para juzgar a otro a partir de esto, evitando caer en el mismo error de los amigos de Job. Hechos capítulo 14. Desde el versículo 8 encontramos el momento en que Pablo es apedreado en Listra. Todo comienza cuando él sanó a una persona coja de nacimiento, y por este milagro la multitud de dicha ciudad creyó que Pablo y Bernabé eran dioses que se habían manifestado en forma humana, y hasta quisieron ofrecerles sacrificios. Pero debemos entender acá que esto fue una gran tentación para ellos, es decir, el hecho de ser exaltados. Solo imaginemos a toda la ciudad aclamándolos y queriendo honrarlos como a dioses. Podría haber pasado por sus cabezas la posibilidad de aprovecharse de esta situación. Por tanto, también aquí podemos ver una obra de Satanás para tentarlos, pero la respuesta de ellos es que eran hombres semejantes a los de esa ciudad, y estaban haciendo todo lo contrario de requerir adoración para ellos mismos. Ellos estaban predicando al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y llamando a los hombres a reconocer que solo Él es Señor. Notemos cómo el Señor hace una declaración muy importante sobre cómo Él se ha revelado. En este pasaje nos vuelve a decir, tal como señala en Romanos capítulo 1, que Dios ha dejado un testimonio para aquellos que no recibieron la ley de Moisés, y es su propia creación, solo que los hombres se desviaron por su pecado y en vez de dar gloria al Creador, se entregaron a la idolatría de las criaturas, de las cosas hechas. Aún así, Pablo y Bernabé no lograron impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Ahora nosotros vemos que las multitudes, las masas, son completamente irracionales, y eso lo podemos comprobar una y otra vez en la historia. Por más que hoy en día la gente en mayor cantidad sepa leer, vaya a la escuela, a la universidad o a cualquier otra institución educativa, sigue siendo completamente irracional. Y después, esto se evidencia en que la misma multitud, esa masa que quería ofrecer sacrificios en honor a Pablo y Bernabé, fue movida fácilmente por los judíos de Antioquía e Iconio para que ahora apedrearan a Pablo. Es decir, en el mismo día pasaron de creer que eran dioses a querer apedrearlos. Fue tal el maltrato a Pablo que pensaron que estaba muerto. Pero aquí tenemos una muestra espectacular de la gracia de Dios. Pablo fue recogido por los discípulos después de haber sido apedreado, y podemos concluir que si pensaron que estaba muerto, debe haber quedado completamente lesionado, en un estado calamitoso. Pero en el versículo 20 dice que al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, el mismo lugar donde había sido apedreado antes. Es decir, el Espíritu Santo llenó a Pablo de valentía y de una hombría tal que al día siguiente de haber sido apedreado, siguió predicando el evangelio en el mismo lugar. Y así podemos ver que para el apóstol, el progreso del evangelio era su todo. Su vida estaba puesta en este propósito. Él volvió a esta misma ciudad y animó a los discípulos que habían creído, y les dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y se los dice bajo su propia experiencia inmediata, con sus propias magulladuras, lesiones y moretones como testimonio. Y esto debió haber aclarado a los discípulos de aquel entonces que lo escuchaban que Pablo estaba hablando en serio. Cabe señalar que para nosotros también es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otro aspecto destacable es que constituyeron ancianos en cada iglesia. Notemos que lo que se menciona en esta frase es muy importante para el gobierno de la iglesia, ya que se habla de que cada iglesia tiene ancianos, en plural, y también dice la forma en que deben ser constituidos, que es con oración y ayunos. Ya para el final de este capítulo se menciona cómo el Señor abrió la puerta de la fe a los gentiles en el nuevo pacto, y con eso comprendemos que la distinción nacional de Israel ya no tiene sentido en Cristo, porque el objetivo de esa distinción era precisamente asegurar que viniera Cristo a cumplir la promesa hecha a Abraham, de que el Mesías sería uno de sus descendientes, en términos sanguíneos, físicos. Pero ya venido Cristo, se abre la puerta de par en par para la salvación de los gentiles, entre los cuales estamos nosotros, y por eso debemos dar gracias y gloria a Dios por su misericordia demostrada en Jesucristo.